buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Sí, qué bueno. Me da mucho gusto. De antemano quiero decir que verdaderamente es un verdadero e inmenso placer poder estar con ustedes en este lugar. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Yo creo que el Señor ha permitido que estemos juntos todos en este lugar para alabarle, adorarle y también para escuchar su palabra. Y también quiero comentar, ¿verdad? Que pues ahora sí que un servidor, pues como dijo David, Señor, ¿quién soy yo, verdad? Lo que es el hombre, dijo el Señor, para que tengas de memoria. Yo siempre le digo, Señor, ¿quién soy yo para que tú permitas que yo esté con tu pueblo, ¿verdad? Compartiendo tu maravillosa palabra. Y bueno, en este día vamos a continuar con el curso de evangelismo práctico. Acuérdense que una parte es doctrina, es teología, ¿verdad? Es teórico, por ejemplo, y la otra parte ya, si Dios lo permite, la semana que viene, ya vamos a estar entrando en la parte un poquito más dinámica que tiene que ver con métodos de evangelismo, manejo de objeciones, ¿verdad? Porque siempre la gente allá afuera que no conoce nada de la palabra de Dios o que tiene otra fe, otro credo religioso, te va a presentar objeciones, ¿verdad? A las cuales nosotros debemos estar preparados. Antes de que te pregunten, o ya más o menos cuando te están diciendo, dices, ya sé por dónde va, ya sé qué me va a decir y ya sé de qué manera lo voy a rebatir, ¿sí? Pero antes de entrar de lleno en lo que tenemos que terminar, ¿verdad? Porque la semana pasada empezamos a ver qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que compartirle a la gente, hablarle acerca de Jesús. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de su autoridad divina, ¿verdad? Y de otras cosas. Pero antes de eso quisiera compartirle brevemente cómo está el panorama religioso en nuestro país. En una encuesta que se hizo en el INEGI o por el INEGI en el 2020, hace 6 años aproximadamente, había una población de 110 millones, gracias, muy amable, 110 millones de habitantes en México, y en aquel entonces había 97 millones 864,218 católicos, cristianos evangélicos 14 millones 95,307 según el INEGI, ¿verdad? Testigos de Jehová 1,530,909 testigos de Jehová. Adventistas o la Iglesia del Séptimo Día, había un registro en ese momento de 791,109 pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mormones, ¿hay mormonismo en esta zona? ¿Conocen, sí saben quiénes son los mormones? ¿Sí? ¿Sí hay, pastor, por acá? Un poco. Bueno, en México había una población religiosa de mormones de 337,998. Iglesia del Dios Vivo, conocido como la Luz del Mundo, la sexta secta de la Luz del Mundo, ¿verdad? Que está ahorita estuvo envuelta en un escándalo y sigue envuelta en un escándalo de abuso de menores. Había 190,005 pertenecientes a este movimiento. Judíos, ¿verdad? Los judíos o la fe judía, había 58,876. Hay religiones de raíces afro, ¿verdad? Como el vudú y otras, había 40,799, espiritualistas 36,764, ¿verdad? Religiones de origen oriental, que también hay en México, había 29,985. Cultos populares como la Santa Muerte, el culto a Jesús Malverde, que es el santo de los narcos, el Niño Fidencio, ¿verdad? El culto Conchero y a Juan Soldado, había 19,481. Hay un movimiento que se le conoce como la Nueva Era, ¿verdad? Que es el gnosticismo moderno, la metafísica y las escuelas esotéricas, había 11,816. De la religión islámica o musulmanes, había 7,982. Y fíjense que aquí hay un dato interesante, ¿verdad? Gente que cree en Dios o que creen en algo, ¿verdad? Pero que no tiene ningún credo religioso asignado, había 10,211,052 personas. Ese es el panorama religioso, era el panorama religioso en 2020. No hay un dato por el INEGI, ¿verdad? Actual, pero creemos que más o menos siguen en el mismo porcentaje. El panorama religioso en Veracruz en 2020, con una población de 8,062,579 en 2020,
el catolicismo era el 82.3%, los cristianos evangélicos, o sea nosotros, el 19.1%, la iglesia adventista el 6%, los testigos de Jehová el 1.7%, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o sea la iglesia de los mormones el 0.9%, los judíos el 0.07%, ateos o agnósticos el 1.9% y de otras religiones el 0.1%. Ese es el panorama religioso en el estado de Veracruz en el 2020. Ese era. En la actualidad me imagino que debe de seguir aproximadamente el mismo porcentaje, ¿verdad? Y bueno, en el mundo, como sabemos, el cristianismo, bueno, el catolicismo, porque no es cristianismo, el catolicismo, había 1.422 millones aproximadamente de católicos. Los cristianos evangélicos eran 164.226.000 musulmanes 2.000 millones, hinduistas 1.200.000, budistas 500 millones, no, son 1.200 millones, perdón, de hinduismos, budistas 500 millones, judíos 15 millones, testigos de Jehová 9.443.460 y de otras religiones, ¿verdad? Pues el índice, el promedio es menor. O sea, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que como iglesia cristiana evangélica, como discípulos de Jesús, tenemos una gran labor, un gran trabajo, para lo cual es muy importante, primero que nada, estar bien preparados espiritualmente, llevar una vida de pureza, santidad y justicia, ¿sí? De rectitud, de amor, de bondad, sobre todo amor por el prójimo, que es muy importante. Usted y yo debemos de tener un gran amor por los perdidos. Acuérdense que su vecino, si no conoce el evangelio, ¿verdad?, se puede ir al infierno. Ahora, si lo conoce y lo rechaza, también se va a ir al infierno, pero eso ya será problema de él. Como dice la palabra, su sangre caerá sobre su cabeza. Y bueno, vamos a continuar ahora sí donde nos quedamos hace 8 días, acerca de lo que tiene que saber la gente acerca de Jesús. Y una de las cosas más importantes que la gente tiene que saber acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Acuérdense que el Padre ha puesto en escena principalmente a su Hijo. El Padre se pudo haber puesto en escena en primer lugar Él o al Espíritu Santo, pero ha puesto a través de la Biblia, usted lo puede ver, lo puede checar, ha puesto a su amado Hijo Jesucristo como la figura principal de las Sagradas Escrituras y del Evangelio. Y nosotros como cristianos tenemos que hacerles saber, por ejemplo, algunas de las cosas que vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver brevemente, por ejemplo, acerca de su gran amor y misericordia por el hombre. Dice Juan capítulo 10, verso 18, y perdónenme si me voy un poco rápido, pero quiero avanzar lo más que se pueda. También no sé si ustedes tengan por costumbre tomar apuntes, yo se los recomiendo, ¿verdad? Porque luego decimos, ¿y qué cita dijo el hermano, verdad? Y estamos evangelizándole a alguien, ¿verdad? O vamos a evangelizar a alguien, ¿y qué cita era? Y a veces se nos va el avión, ¿verdad? Juan capítulo 10, verso 18, en esta versión, es una versión actualizada, dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Y luego Juan capítulo 15, versículo 13, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Imagínense esta escena, este capítulo 15, versículo 3, ocurre en aquello que se le conoce como la última cena, ¿verdad? Donde está Jesús, está el Señor Jesucristo compartiendo, ¿verdad?, y celebrando la última Pascua. Todos están contentos, todos están alegres, porque a pesar de muchas cosas, la celebración de la Pascua en Israel era una gran felicidad, una gran bendición. Era la celebración que habían salido de la esclavitud de Egipto. Y todos estaban contentos ahí, ¿verdad? Y el Señor les dice estas palabras. Pero imagínense, ¿verdad?, que todos estaban contentos, departiendo las viandas, comiendo, porque aparte de eso, la Pascua no solamente era una ceremonia religiosa que se celebraba, sino también se compartía ahí comida, ¿verdad? Una cena, generalmente se celebraba en la noche. Y todos están ahí muy contentos, ¿verdad? Pero el único que verdaderamente estaba viendo a todos, pero estaba sumamente angustiado, preocupado,
aunque usted no lo crea, era el Señor Jesucristo. Que dice en Mateo capítulo 26, verso 38, cuando está allá en el huerto de Getsemaní, está ahí, les dice: pónganse a orar, muchachitos, ¿verdad? Y les dice lo siguiente: les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Mateo 26, 38 dice: les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Nosotros cuando leemos el Evangelio, los Evangelios y la parte final, ¿verdad? Que donde está la pasión de Jesús, su arresto y todo, ¿verdad? Lo leemos de corrido y decimos: ay, Señor, qué bonito, ¿verdad? Relato, o qué triste. Pero jamás y nunca nos ponemos a pensar qué estaba sintiendo en ese momento el Señor Jesucristo por usted, por mí, por la gente que está allá afuera. Era tal la angustia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que su sudor era como de gotas de sangre o gotas de sudor con sangre, y eso es algo que se le conoce como hematoidrosis. Usted puede buscarlo ahí en internet, en Google. La hematoidrosis es un síndrome que le sucede a las personas cuando están sumamente angustiados, sumamente espantados, ¿verdad? Aterrados, y es tanta el estrés, tanta la presión, que se le revientan los vasos capilares de la piel, ¿verdad? En este caso de la frente, y se empieza a mezclar el sudor con sangre, y eso hace que la piel se quede sumamente adolorida. Entonces el Señor, ¿verdad? Están todos contentos, pero el Señor ya estaba pensando la paliza que le venía por delante, la tortura, porque llegó una tortura horrible, como usted no se imagina. Le dieron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en Isaías 52, versículo 14. Esto es lo que le tenemos que hacer saber a la gente, ¿verdad? No quiero que usted se me achicopale ahorita, porque yo he compartido esto en algunos lugares, ¿verdad? Y a veces hasta nos ponemos a llorar, ¿verdad? Por todo lo que sufrió nuestro Señor. Dice Isaías 52, versículo 14. Perdón si le voy a leer en algunas versiones actualizadas, pero es para un mejor entendimiento del texto bíblico. Dice Isaías 52, antes del gran capítulo del 53, ¿verdad? Que habla del siervo sufriente. Dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron, porque tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Cuando dice la palabra de Dios que cuando lo arrestan y lo llevan al templo, le empiezan a hacer un juicio sumario ahí, ¿verdad? Y vienen testigos y no podían condenarlo, ¿verdad? Porque no había ninguna prueba en contra de él de algo que hubiera hecho incorrecto. Pero dice que el sumo sacerdote le dice: te conjuro, te ordeno en el nombre del Dios viviente que me digas si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué contestó el Señor? Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir en su gloria. Y ahí el sumo sacerdote dice: ¿qué más necesitamos para condenarlo a muerte? Blasfemia ha dicho. Y dice la palabra de Dios que lo empezaron a cachetear, lo empezaron a golpear. Dice que le dieron de puñetazos, lo abofetearon, le daban de puñetazos, le taparon la cabeza y le dijeron: profetiza si eres el Mesías, profetiza quién te pegó, ¿verdad? Porque decían que según el Mesías podía adivinar con los ojos tapados quién estaba cerca de él o quién hacía algo. Pero le dieron una paliza a nuestro Señor, verdaderamente horrible. Lo golpearon, lo cachetearon, le escupieron la cara. Dice en los salmos que le mesaban, que le arrancaban la barba a jalones. Desde ese momento, desde antes ya estaba muy angustiada su alma verdaderamente. Él ya sabía. Es como, por ejemplo, con todo respeto, ¿verdad? Pero suponte que tú vas a salir de aquí y antes de salir el Señor te dice: mira, saliendo a la carretera te va a pasar esto, se te va a venir un carro encima, te va a atropellar, te va a destrozar las piernas, vas a estar sufriendo por una semana y después te vas a morir. ¿Cómo irías caminando de aquí para allá? ¿Gozoso? No, angustiado. Pero fíjese que es lo que yo amo de mi Señor, porque a pesar de que Él sabía lo que le iba a pasar, lo que le estaba esperando, Él aún así, y con todo respeto por esta expresión, Él no se rajó. Él venía a este mundo principalmente a morir en la cruz del Calvario para pagar por el perdón de todos los pecados, aunque eso implicara un sufrimiento y un tormento horrible. Por eso, hermanos, con todo respeto, quiero decirles con todo respeto esto, pero a mí me molesta mucho cuando nos congregamos. Yo veía a veces en la iglesia y en otras iglesias, ¿verdad?, que a veces los cristianos estamos en la alabanza, en la adoración, y está el de la alabanza: alabe al Señor, adore al Señor, y estamos así. Yo digo:
híjole, si supieras o hubieras estado en su lugar, ibas a ver si no ibas a tener ese. Pues estamos escuchando la palabra de Dios y, sí, esa ya me la sé. Debemos de tener una actitud, hermanos, con todo respeto, de reverencia hacia la presencia de Dios, hacia la presencia del Señor, que creemos que está en medio de nosotros, siempre que nos congreguemos aquí y allá afuera. Porque la palabra dice en los Salmos: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 22. Estos son cosas que usted puede compartir con la gente allá afuera, porque la gente allá afuera tiene el concepto de Jesús como del niño Jesús. Ay, qué bonito el niño Jesús. O el carpinterito de allí de Nazaret, ¿verdad? El carpinterito, y hasta lo veo así con cara de tontito, así, ¿verdad? Así te lo tiene en la mente. Yo así lo tenía antes de ser cristiano, ¿verdad? Pero dice el Salmo 22, versículo 14 al 17. Es un salmo mesiánico, es una profecía de lo que iba a sufrir el Mesías. Que le podemos decir a la gente: mire, no sé si usted lo sepa, pero el Mesías sufrió muchísimo para pagar por el perdón de sus pecados. Salmo 22, versículo 14 al 17 dice: como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Versículo 16: como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirar. Decía yo que algún día, si Dios lo permite, ¿verdad? Y Dios nos presta vida y ustedes y el pastor lo permite, quería yo compartirles brevemente acerca de un análisis forense que hicieron unos médicos cristianos, ¿verdad? Pero dicen que el Señor empezó a sufrir desde antes. Él ya sabía lo que venía, él ya tenía esa carga, esa angustia, aún así ministraba, predicaba, sanaba enfermos, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Pero esa noche especialmente se incrementó su angustia, su sufrimiento interno, ¿verdad? Y ese sufrimiento se agravó cuando llegó al huerto de Getsemaní, empezó a sudar gotas como de sangre y le pasó lo que acabo de mencionar, la hematoidrosis. Eso le dejó sumamente adolorida la piel, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque después ahí le pusieron la corona. Imagínense, nunca se ha pegado y luego encima de ese golpe se vuelve a pegar. ¿Cómo se siente? Quieres que Cristo venga por ti, ¿verdad? Porque es un dolor horrible. Pues el Señor tenía sumamente la piel adolorida, ¿verdad? Le pusieron la corona. Cuando lo azotaron, ¿verdad? ¿Han visto la Pasión de Cristo? Cómo exactamente los historiadores cristianos dicen que la película se queda corta porque los romanos eran más violentos todavía. Lo azotaron con un flagelo, con puntas de plomo, con incrustaciones de hueso, piensan que de borrego o de algún otro animal, para desgarrarle la piel, ¿verdad? Para dejársela marcada, la piel que ya estaba dolorida por la hematoidrosis, ¿verdad? Por la angustia. Nunca ha tosido o ha hecho arquear, o sea, a volver el estómago y como que le queda como un ardor en la piel, así, pues algo así, pero más fuerte todavía el Señor lo tenía, lo estaba pasando, ¿verdad? Posteriormente el vituperio, la ofensa, ofender al Hijo de Dios. Imagínense ser el Rey de Reyes, Señor y Señor de señores, y venir al mundo para que su pueblo lo cacheteara, lo abofeteara, lo golpeara, lo ofendiera, le echara escupitajos en la cara. Eso todo se lo podemos compartir a la gente. Usted no puede decir, usted no sabe lo que él sufrió por el perdón de sus pecados. Porque la gente solamente empieza a apreciar las cosas cuando le dices qué valor tiene en realidad. Posteriormente, ¿verdad? Cuando después de azotarlo, con el cuerpo así todo adolorido y las heridas abiertas, fue llevado a ser crucificado. Algunos dicen que verdaderamente lo que muestra la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? Verdaderamente sí le jalaron tanto los brazos para crucificarlo que se le descoyuntaron. Otros dicen que se le descoyuntó probablemente los brazos al estar colgado. El dolor tan horrible que tienen una perforación en la mano, los nervios, ¿verdad? Que hay en los pies y en las manos, ¿verdad? Dicen que la gente que ha sufrido perforaciones así, después de un rato empiezan a sufrir unos calambres horribles.
Cuando te da un calambre en la noche, ¿verdad? Te paras como de rayo y tratas de hacer todo para que se te quite, ¿verdad? Pero clavado ahí, ¿cómo te quitas el dolor, el calambre? El ardor con dolor. Y posteriormente dicen que probablemente no lo clavaron aquí, sino aquí, porque aquí se hubiera desgarrado con el peso, sino que probablemente lo clavaron aquí. Y aquí hay un nervio que se llama el nervio medio, que cuando se rompe es como si una corriente eléctrica te reventara en el cerebro, ¿verdad? Hay gente que se dicen que se ha privado, ¿verdad? Pero lo más terrible fue la forma en que murió. Algunos médicos forenses cristianos dicen que cuando lo pican con una lanza se acordarán que sale agua con sangre, ¿verdad? Plasma con glóbulos rojos. Bueno, dicen que era tanto, probablemente tanto, estaba tan desangrado en ese momento y tenía tan poco volumen de sangre, ¿verdad? Que su corazón empezó a palpitar duro y fuerte, ¿verdad? Para tratar de bombear la sangre, y que esa acción del corazón hizo que la sangre se separara en plasma, que es el agua, por decirlo así, lo transparente, y los glóbulos rojos. Y que llegó el momento que fue tanto el esfuerzo, que el pericardio, una membrana que recubre el corazón, ¿verdad? Y que las cavidades ahí se rasgó en dos. Y que por eso probablemente en ese momento fue cuando dice en la Biblia que él pegó un grito, ¿verdad? Dice que dio un grito muy fuerte, y fue cuando murió, cuando entregó el Espíritu. O sea, verdaderamente lo que nosotros podemos decirle a la gente es que considere que su salvación y el perdón de sus pecados tuvo un gran precio verdaderamente, porque la gente lo celebra en Semana Santa, la gente que no es cristiana, pero no sabe lo que sufrió. Es como en Navidad, celebramos Navidad, pero celebramos la Navidad, pero no celebramos al festejado. No sé si ustedes celebran Navidad, pero hay cristianos que la celebran y muy respetable, ¿verdad? Pero a veces hacemos fiesta navideña, pachanga navideña, y el festejado, ni siquiera nos acordamos de recitar un pasaje bíblico, ¿verdad? De Lucas ahí, cuando la anunciación, o de Mateo, y todo, ¿verdad? Y eso es lo que le podemos decir a la gente, que hubo una persona que, así como por ejemplo un hombre o una mujer está dispuesto a soportar bajezas y vilezas por amor a su pareja, como pasa a veces, así mismo, pero aún más fuerte e intenso, fue el amor de Jesús para venir al mundo y soportar tantas humillaciones, persecuciones, oprobio, ¿verdad? Vilezas, odio, violencia en su contra, todo lo que sufrió con un solo propósito: comprar el perdón de nuestros pecados, que usted y yo pudiéramos ser perdonados, porque acuérdense que la palabra dice que ese rescate tiene un precio tan grande que nadie puede pagar por ello. Eso dicen los salmos. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de hacerle saber a la gente? Es precisamente de su autoridad divina para perdonar pecados. La gente generalmente piensa que el único que tiene autoridad para perdonar pecados es el Padre, lo cual es cierto. Nadie puede perdonar los pecados contra Dios más que un ser divino, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice en Marcos, capítulo 2, versículo 10 al 12. 10 al 12. Marcos 2, acuérdense de esta, bueno, le cuento el contexto, ¿verdad? Dice que había un paralítico que lo llevan sus amigos, había mucha gente, deciden subirlo al techo, abren las tejas, lo bajan en medio, ¿verdad? Y dice que al ver la fe de ellos, de sus amigos, ¿verdad? Le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 10 dice, los fariseos dicen: ¿quién se cree para perdonar pecados? Solamente Dios tiene el derecho y la autoridad para perdonar los pecados contra Dios. Eso es cierto. Y el versículo 10 de Marcos 2 dice: pues para que sepan, les dice Jesús, que el Hijo del Hombre, o sea, Él, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, el paralítico, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos, y todos se quedaron asombrados, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante de esta porción bíblica? Que la palabra de Dios enseña que el Hijo de Dios tiene autoridad también para perdonar los pecados de nosotros, de su pueblo y también de la gente. Cuando evangelizamos a la gente,
Ahorita vamos a ver el último punto, lo vamos a tratar, pero después de conducirlos al arrepentimiento, hay que conducirlos también a que se pongan a cuentas con Dios, con el Señor, que le pidan perdón por sus pecados. Perdón porque por nuestra culpa tuvo que venir a sufrir de esa manera tan horrible, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos ver aquí, ¿verdad? Que como decía yo, solamente los seres divinos tienen autoridad para perdonar pecados. El Hijo de Dios también tiene autoridad para perdonar pecados porque es un ser divino, es parte de la Trinidad. Acuérdense que no, nada más hay 3 seres divinos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos forman la Trinidad. ¿Sí? Y mire, ningún ser humano puede absolver de pecados a nadie, como se enseña en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se enseña, ¿verdad?, que el sacerdote te puede absolver de tus pecados, te pone una penitencia, te absuelve de tus pecados y estás bien con Dios. Y eso es una mala enseñanza. Aparte de que es una herejía, es una mala enseñanza que conduce a la gente a la perdición, a la mentira, y la mentira te conduce a la perdición, ¿verdad? Esa mala enseñanza la tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Bizantina y la Oriental, las iglesias coptas o egipcias, la Iglesia Armenia. En Inglaterra hay un movimiento que se llama anglicanismo, o las iglesias anglicanas, ¿verdad?, donde se enseña esto, que tú puedes ir con el ministro, le cuentas tus pecados y después él te dice: yo te absuelvo de tus pecados y esta es tu penitencia. Equivocación. Estas religiones, por ejemplo, y lo digo a manera de comentario, basan esta doctrina de absolución de pecados a través de un ministro de culto, en Juan capítulo 20, versículo 23, donde al pie de la letra esta porción bíblica dice: a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Pero eso es una interpretación incorrecta de esta escritura, ¿verdad? Porque la esencia de esta cita bíblica de Juan capítulo 20, 23, es lo mismo que dice en Mateo capítulo 18, 18 del 15 al 20. ¿Qué dice esta porción de Mateo 18? Está hablando ahí el Señor, le dice: mira, si tú tienes algo en contra de alguien, ve y trata de arreglar el asunto por las buenas, ¿verdad? Si te debe algo, te hizo algo, ¿verdad?, para que se arrepienta. Si no te hace caso, lleva 2 testigos. Si no les hace caso a ustedes, entonces trata el asunto en el culto, en el templo, ¿verdad? Y si ni a ustedes les hace caso, ¿verdad?, ni siquiera a la iglesia le hace caso, entonces excomúlguenlo. Y ahí está esa porción, ¿verdad?, donde dice: todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será atado en los cielos, que habla de someter a disciplina y de desatar de la disciplina al ofensor, ¿verdad? Y la esencia precisamente de Juan 20, 23 es que, vuelvo a repetir, el único que tiene autoridad, o los únicos que tienen autoridad para perdonar pecados contra Dios, son los seres divinos. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este caso Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús. La iglesia no tiene la autoridad para perdonar pecados contra Dios, pero como en el caso de Mateo 18, ¿verdad?, si el ofensor, el que había pecado contra un hermano y no les había hecho caso ni la iglesia, después de que Dios le daba una zarandeada porque había sido entregado a Satanás, que eso es someter a disciplina y dejar que el diablo lo revolcara, ¿verdad?, venía arrepentido con el hermano, le pedía perdón, le decía: aquí están tus 2,000 pesos que te debo desde hace 10 años, perdóname por favor. Te doy 500 pesos de intereses, ¿verdad? Dicen que los evangélicos no le debemos nada de dinero a nadie, ¿verdad? Bueno, eso será en Córdoba, aquí no creo que ocurra eso. Bueno. Y después iba con la iglesia y le decía: hermanos, perdónenme por favor, pequé contra el hermano, pequé contra Dios y pequé contra la comunidad, contra el cuerpo, por mi rebelión, y la iglesia lo volvió a recibir. Esa es la esencia de Juan 20, verso 23, donde dice el Señor, otra versión, ¿verdad?, la Nueva Traducción Viviente, dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. O sea, si la iglesia decía: a ver, ¿te arrepientes con el hermano o vas a ser excomulgado? Váyanse a volar, bola de religiosos, que esto, que lo otro. Ok, entonces estás excomulgado. Y Dios no le perdonaba ese pecado y lo sometía a disciplina, o lo somete, porque ese es un principio espiritual que está vigente hasta el día de hoy, ¿eh? Obviamente las iglesias de sana doctrina, ¿eh?
Y si ya venía arrepentido, ¿verdad? Lo perdonaban y entonces Dios perdonaba. Por eso dice, si ustedes no les perdonan, esos pecados no son perdonados. Y si ustedes perdonan esos pecados, serán perdonados. Esa es la esencia. Una persona tiene derecho a perdonar los pecados que se cometen contra ella misma, pero jamás tendrá autoridad para perdonar los pecados que se cometen contra Dios, como se malenseña en algunas religiones, como el catolicismo, las iglesias ortodoxas, las iglesias católica copta, ¿verdad?, armenias y otras religiones que hay en el mundo que enseñan esto. Esto es importante, porque mucha gente tiene la ideología que va con el sacerdote, con el padrecito ya, pero la palabra de Dios enseña que los únicos, en este caso el que le puede perdonar sus pecados es Cristo Jesús. Desde luego si se arrepiente, ¿no? Porque hoy tenemos la mala maña de hacer una oración del pecador y perdóname, Señor, yo te entrego mi vida, te confieso como mi Señor y mi Salvador desde esta hora para siempre. Hermano, ya es usted hijo de Dios y ni siquiera se le ha enseñado el arrepentimiento. Entonces, y luego se bautiza, ¿verdad, pastor? Decía un hermano pastor, dice, pues son puros opilotes remojados nada más porque no han cambiado. ¿Qué otra cosa debemos de hacerle saber a la gente allá afuera con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Es acerca de su infinito y divino poder sanador. Mucha gente que está allá afuera tiene problemas de salud, tiene enfermedades graves, ¿verdad? Y a veces está tan desesperada la gente que va con brujos, va a muchos lugares, ¿verdad? Medicamentos y muchas cosas. Y a veces ya cuando no pasa nada, ¿verdad? No encuentran solución, dice, ¿y ahora qué hago, verdad? Y resulta que la solución a su problema está verdaderamente al alcance de su mano. Dice en Marcos 5, versículo 25 al 34, dice que había una mujer que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, o sea, un flujo de sangre. Había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años, había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, fíjese, es importante por todos los medios y por todos los caminos provocarle a la gente expectativa, fe y esperanza en Jesús. Porque dice, versículo 27, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás de la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocare su túnica o el borde de su manto, quedaré sano. ¿Por qué la mujer tenía esa esperanza en Jesús? ¿Alguien? ¿Una idea? Estamos aquí para aprender, hermanos, no se sientan mal si damos una buena o una mala. Tenía fe, pero ¿por qué? Había escuchado por ahí, ¿no? Porque había oído que sanaba, resucitaba, que tenía poder milagroso para hacer milagros. Claro que la mujer dijo, de aquí soy, ¿verdad? Este es el momento, me voy a escabullir entre la multitud. Y aunque sea toque el borde de su manto. ¿Por qué el borde de su manto? Porque la vestimenta se consideraba parte de las personas en las culturas orientales. Y dice el versículo 29, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición o de su azote, como dice la Reina Valera, ¿verdad? Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, la multitud te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Pero había sido un toque físico, había sido un toque de fe espiritualmente hablando. Había tocado con su fe. Esto es muy importante, escucha hermanos, tanto para la gente allá afuera como para nosotros es muy importante tener una verdadera y profunda fe en Jesús. Porque a veces somos cristianos, y lo digo en cuanto al evangelismo, somos cristianos, hablamos o compartimos acerca del poder, divino poder del Señor sanador, pero nosotros no tenemos fe. No esperamos que haga un milagro en la vida de la persona para que crea y se convierta a Cristo. Es cierto, ¿eh? Hay gente que tiene mucha fe, y no precisamente porque tenga el don de fe. Tienen mucha fe porque creen mucho, confían en Él, ¿verdad? Saben que es efectivo.
Y es muy importante que nosotros, ¿verdad? Si queremos evangelizar a alguien que está enfermo, tengamos la plena convicción de que verdaderamente, si esa persona pone su fe en Jesús, el Señor Jesucristo va a hacer un milagro en su vida. ¿Sí? Porque a veces nosotros, no sé si le ha pasado que compartimos y todo, y estamos así como, ¿será que la sane? ¿Será que le quite el cáncer? ¿Será que le quite esa enfermedad? Y por eso no ocurre nada. Porque hay milagros que el Hijo de Dios hizo y sigue haciendo sin que nadie se lo pida. Pero la mayoría de las veces para que ocurra un milagro tiene que haber fe. Si no hay fe de aquel que no sabe, no conoce, tiene que haber fe de parte de nosotros. En una ocasión estaba mi hija con un dolorazo, ¿verdad? Y digo, ay Señor, ¿qué hago? ¿No? Llega mi yerno, ¿no? Mi yerno converso. Es que tiene un dolor muy fuerte su hija y ya no sé qué darle, ¿verdad? Se está revolcando de dolor que subo, ¿verdad? Le digo, ¿qué tienes? Es que me duele mucho y tirada, ¿verdad? Y digo, pues en el nombre de Jesús empecé a orar y dolor, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de su cuerpo en este momento. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Yo no sé si estaba espantado, desesperado o qué, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lárgate de su cuerpo. Y en ese momento empecé a ver cómo se aflojó. Y digo, ay, se me está pasando el dolor. Para la gloria de Dios lo digo. Entonces, por eso es importante. A mí me ha tocado compartir la gente, evangelizarle, ¿verdad? Si no quieren por el lado doctrinal de que estás perdido, de esto, lo otro, debe tener algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, y por ahí aquí está el pan, por aquí me voy, y por ahí le debes entrar, ¿verdad? Siguiente punto. ¿Qué debemos de hacerle saber a la gente acerca de Jesús? Debemos de hacerle saber acerca de su gloriosa soberanía divina. ¿Qué es la soberanía? La soberanía de un rey es el poder supremo, absoluto e independiente que ostenta un monarca para gobernar un territorio o un reino sin subordinación a otra autoridad. O sea que el Señor es soberano, y cuando el Padre le entregó todo, ¿verdad?, los cielos y la tierra, pues Él ahora hace lo que a Él le place, sea para bien, o sea para bendecir, o sea para mal, sea para castigar, ¿verdad? Hay una profecía mesiánica que hablaba acerca del Mesías cuando viniera de Jesús, cuando viniera a la tierra, que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13 al 14, donde esta versión lo maneja así, la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre, o sea, un ser humano, descender con las nubes del cielo. O sea, alguien que venía de los cielos. El Señor Jesucristo dijo: yo vengo de arriba y ustedes son de abajo, le dice a los fariseos. Ningún alma proviene de los cielos. ¿Alguien aquí en algún tiempo de su vida tuvo la idea de que antes de nacer andábamos volando en los cielos? Eso se enseña en el catolicismo. Se le llama, es una falsa enseñanza platónica o neoplatónica que se le conoce como la preexistencia del alma. La Iglesia Católica enseña que antes de nacer tú andas volando allá en los cielos, ¿verdad? Y eres un angelito, y después cuando eres concebido en el vientre de tu madre te echas un clavado, ¿verdad? En el vientre de tu madre y entras al cuerpo. Esa es una mentira. Porque la palabra de Dios enseña que la vida del ser humano inicia en el momento de la concepción. Ahí se forma el cuerpo, pero también se forma el cuerpo espiritual, que es el alma y el espíritu. Dice, un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, y lo llevaron ante su presencia. ¿Quién es el anciano aquí? El Padre, ¿verdad? Es una figura del Padre. Y el hijo de hombre, una figura de Jesucristo. Versículo 14, escuchen. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Debemos hacerle saber a la gente que hay un rey, un amo y un señor en los cielos y la tierra, establecido por el Padre Celestial, al cual se le entregó todo el poder y autoridad para dar vida, para dar muerte, para bendecir, para castigar también, ¿verdad?
Porque normalmente la gente tiene la ideología de un Jesús que es un bonachón, que no hace nada, ¿verdad? Ay, si tú sigues pecando en mi contra, yo de todos modos te quiero. No, debemos de hacerles saber la verdad a la gente, porque acuérdense que la verdad te hace libre. Cuando tú no le tienes miedo a alguien o a algo, haces lo que se te da tu regalada gana. Pero cuando sabes que algo o alguien es peligroso, dices, ay, caray, no, permíteme tantito, no, con eso ni juego, ¿verdad? Porque me va a pasar algo. La soberanía de Jesús es equivalente al señorío de Dios, porque Dios es soberano sobre toda la creación. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. La palabra autoridad es la palabra griega. Aquí la palabra griega autoridad es exousia, que significa poder gubernamental, lugar de autoridad, poder absoluto, libertad de escoger, capacidad para gobernar y dirigir, y dueño también. El Padre de manera soberana le entrega a su amado Hijo Jesucristo todo el poder y la autoridad para que fuera el soberano amo y señor de la creación de los cielos y la tierra, para regir y gobernar según el criterio de su sabiduría, justicia, plena autoridad y amor divino también, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Y esto va de la mano con el siguiente punto. ¿Qué es lo que le tenemos que hacer saber a la gente? Que Jesús tiene la autoridad divina para dar vida y para dar muerte. Acuérdense que Jesús, cuando vino, dice la palabra que Él dice: yo no vine a condenar al mundo, vine a mostrarles cómo es el Padre, ¿verdad? Cuando Él vino por primera vez, no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero hay una realidad, que va a haber un día cuando Él va a venir a dar muerte. ¿A quién? A los incrédulos, a los rebeldes, a los creyentes renegados, ¿verdad? Y eso debemos de hacerle saber a la gente, ¿verdad? Porque mira, un día, ahorita te escuchas el Evangelio, escuchas acerca de Jesús, que debemos de creer en Él para perdón, salvación y vida eterna, que debemos de arrepentirnos y entregarnos a Él, y el Hijo de Dios te ama, murió por ti, se sacrificó de esta manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Él te quiere perdonar y te quiere dar una nueva vida, te quiere hacer una nueva criatura, quiere que tu vida pase de muerte a vida, ¿verdad? Pero la palabra de Dios enseña, por ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Obviamente las ovejas a la derecha serán las que entrarán al gozo del Señor, al gozo del Padre en el cielo, ¿verdad? Pero las cabras a la izquierda serán los que irán a la perdición eterna, al lago que arde con fuego y azufre. Debemos de hacerle saber a la gente: sí, Jesús es bueno, el Señor es bueno, su compasión, su misericordia es para siempre, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios enseña que va a haber un día, cuando se acabe la gracia o la dispensación de la gracia de Dios, va a llegar un tiempo donde se va a acabar la gracia, y entonces el que vino a salvarnos, o el que vino a salvarte, si lo rechazas y no lo aceptas, te va a condenar a muerte eterna, al fuego eterno. Ahora, esto es nada más para los de allá afuera, también para los de adentro, ¿verdad? El que persevera hasta el final será salvo, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13. Este pasaje es conocido como el juicio del gran trono blanco. Mire, antes de darle lectura al texto, quiero comentar: el juicio del gran trono blanco no es un juicio para evaluar qué tan malo, qué tan bueno fuiste, ¿verdad? O si te puedes salvar. No, el juicio del gran trono blanco es un juicio ya para condenación eterna, para destinar a la condenación eterna. Ya hay, como dicen, ni la puerta vas a tocar, ¿verdad? Vas a ser juzgado por tus actos, por tus hechos, y a la condenación eterna, al lago de fuego que arde con azufre. Y lo más tremendo, ¿sabe qué?
Hay unas herejías como por ejemplo los testigos de Jehová y los adventistas también dicen que se le conoce como aniquilacionismo. El aniquilacionismo enseña que los justos vivirán con Jehová en el paraíso, pero que los malvados y los perversos serán destruidos, o sea, van a desaparecer, como en las películas, ¿verdad? Que la gente se desvanece y desaparece ya. Como cuando la película de los Vengadores, no sé si la vieron, que toda la gente se empieza a desaparecer como polvito y se va, ¿verdad? Ese es el aniquilacionismo. Pero la palabra de Dios enseña, por ejemplo, aquí dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién va a estar sentado ahí? ¿Quién? Jesús. ¿Alguien más coincide con ella? Sí, porque Jesús dijo, el Padre me ha dado toda autoridad para juzgar. Y el que va a estar sentado ahí es Jesús en el juicio del gran trono blanco. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, o sea, gente importante y gente sin mucha importancia. O sea, no habla de grandes y de niños, sino de gente importante y gente sin importancia. Pero tanto grandes como pequeños de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. No sé si lo sepa, pero en los cielos hay libros para todo el mundo, ¿verdad? Un libro para cada quien. Tanto para creyentes como no creyentes. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Y después a continuación dice, ¿verdad? Y los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago fuego que arde con azufre. Cuando la gente resucite y vuelva a la vida, también va a resucitar en el espíritu, alma y cuerpo. Y cuando la gente esté aquí, ahí no los va a estar esperando el diablo como normalmente la gente piensa, ¿verdad? Que está en un pachangón ahí en el infierno. No, el diablo va a estar también ahí sufriendo, ¿verdad? Bueno, ahí todavía no, en este punto todavía no. Ahí va a estar el falso profeta, va a estar el anticristo. En este punto todavía no. Sí va a ir a parar un día ahí, pero todavía, en este punto todavía no, ¿verdad? Y la gente así, en espíritu, así como estamos nosotros, va a ir a parar a ese lago de fuego, ardiendo. Y la gente se va a estar quemando su piel por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la creación tiene dos características. El mundo natural tiene una característica en el cual, o por medio de la cual las cosas pueden cambiar, se pueden corromper o se pueden mejorar. Pero la eternidad precisamente tiene una característica eterna, divina, en la cual las cosas no cambian de estado. Lo que pasó puro y santo, redimido del pecado, así va a permanecer por toda la eternidad. Pero lo que pasó de este mundo al otro y resucite y pasó el pecado jamás y nunca se le va a poder quitar de su ser, de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, y por lo tanto tiene que ser destruido eternamente, siempre, 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 con fuego. ¿Será horrible estar ahí? ¿Alguien de aquí se ha quemado en alguna ocasión? ¿Usted, hermana? ¿Se siente bonito, va? Eso es de lo que debemos de... No es crearle psicosis a la gente, es crearle conciencia. Decirle, va a estar feo, Cristo vino a morir porque nos ama y no tenía por qué haber venido a soportar la brutal golpiza, tormenta y todo, pero vino por amor. Pero si nosotros rechazamos su amor, al final va a haber juicio. Y va a estar así, el infierno es así, ¿verdad? El lago de fuego, no está el diablo ahí pachangueando y las personas ahí en una pachanga, no, va a ser así, va a ser horrible, un tormento eterno de fuego, y tu carne se va a estar quemando por toda la eternidad y con un dolor y ardor que no vas a soportar, de un lugar donde dice la palabra que no hay salida para nunca jamás. Bueno, siguiente cosa que necesitamos hacerle saber a la gente de allá afuera, que solamente Jesús da vida eterna al hombre. Pregunta del millón: ¿el Padre puede darle vida al hombre, vida eterna? ¿El Espíritu Santo puede darle vida eterna al ser humano? Sí, porque son seres divinos. La vida eterna solamente la da un ser divino. Pero el Padre estableció que fuera solamente su Hijo para el hombre.
para la humanidad, el único dador de vida eterna fuera el Hijo. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40. Dice: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Y el Señor Jesucristo en Juan 10 dice: a mis ovejas yo les doy vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, esencialmente la vida eterna tiene que ver con la existencia indeterminada, por decirlo así, en el reino de los cielos, en un estado de paz, de gozo, de alegría, donde no hay pecado, no hay muerte, no hay tristeza, ¿verdad? Es un estado, es una calidad de vida. Pero la vida eterna también tiene que ver con la naturaleza y la esencia espiritual perfecta que es necesaria para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Acuérdense que comentamos que Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando fueron creados a imagen de semejanza, contenían la gloria de Dios, pero también tenían la vida eterna, o sea, la forma de vida, la vida espiritual de Dios en ellos mismos. Cuando pecan, tanto la presencia, la gloria y la vida eterna se va de su ser. Entonces quedó solamente como un ser pecador. Y a partir de ese momento todo ser humano nacemos en pecado, pero sin vida eterna. Cuando venimos a Cristo, ya lo vimos, el Señor Jesucristo realiza una purificación espiritual, una circuncisión espiritual, te limpia, te purifica en tu ser interior del pecado y te administra la vida eterna. Esto es para los chavos, ¿verdad? Para la chaviza. Esto es como cuando tienes una computadora y la tienes con Windows 11, que dicen que ni da guerra el Windows 11. Y dices, ya me tiene harta esta computadora, a cada rato se traba, a cada rato me saca pantalla blanca, pantalla azul, ¿verdad? Ya estoy harto. Y vas con el técnico y te dice, no te preocupes, le vamos a meter un sistema operativo que se llama Linux a mi computadora para juego que me costó 20,000 pesos. Sí, mira, va a trabajar así. Le quitan el Windows, le meten el Linux, la arrancan y mira, hasta vuela la computadora. Algo parecido es, el Señor te quita el pecado de tu ser interior, te da la vida eterna y te hace nacer de nuevo. Y entonces eres una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿he aquí qué? Es nueva criatura. Eres una nueva criatura, una nueva creación espiritualmente hablando. Ya tengo poco tiempo. Voy a compartir un punto más y de ahí nos pasamos a lo siguiente que necesitamos ver en este día. Otra de las cosas que tenemos que hacerle saber a la gente es acerca de su glorioso y maravilloso poder divino del Señor Jesucristo para realizar u obrar maravillas en la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Debemos de habernos limpiado de nuestros pecados, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que con el poder de su palabra Él sostiene todo el universo. ¿Por qué las estrellas no salen volando, verdad? ¿Por qué las galaxias no se desbalagan? ¿Por qué la Tierra sigue un orden, verdad? Porque alguien puede decir, es que la gravitación del Sol y todo, ajá, sí, está bien, es cierto. Pero Dios dice en su palabra que el que mantiene todo como un todo coherente es el Hijo de Dios con el poder de sus palabras. Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. ¿Por qué no se desbaratan los átomos? Pues la física dice muchas cosas, y es cierto, ¿verdad? Las leyes de la física. Pero la verdad de las cosas es que el que mantiene unidas las cosas es Dios, o sea, en este caso el Hijo. Y una pequeña muestra de su glorioso poder, ¿verdad? La podemos ver en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Es un pasaje conocido donde dice que cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, así que se subieron a una barca y salieron.
Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz en el lago. La barca se llenaba de agua y realmente estaban en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados y decían: ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas obedecen. Mire, la creación entera, el universo entero solamente obedece a Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros debemos de saber, atesorar en nuestro corazón y hacerle saber a la gente. Tú puedes tener un problema tremendo, ¿verdad? Tremendo. El problema que no te imaginas. Pero Dios tiene, el Señor tiene todo el poder para ayudarte a remediarlo. Se cuenta, ¿verdad?, que hubo un hombre allá en Europa, por ahí de los años 1700, un hombre que creía en Dios, ¿verdad?, creía en el Señor. Y un día lo demandan porque supuestamente vendía carne descompuesta, ¿no? Y ya lo citan. Pues esa citación era probablemente hasta de ir a la cárcel, a la mazmorra, ¿no? Entonces le dice a alguien: no te preocupes, vete a ver al hombre de Dios que vive en tal ciudad, ¿verdad?, allá mismo en Europa. Él puede orar por ti, pedirle a Dios, al Señor, algo por ti, y va a ocurrir, ¿no? Y ya, está una filota, le toca a él, entra, se le queda viendo el hombre de Dios y le dice: hasta los ratones tienen un propósito. Que Dios te bendiga. Y se queda así. Y para eso vine, nada más para que me dijera eso, y se fue ahí renegando, ¿no? Llega a su casa, viene enfurruñado, le dice a su mujer: fíjate que fui a ver al hombre de Dios, así, y dijo esto: hasta los ratones tienen un propósito. No, ya ni le di la ofrenda que le llevaba yo, ni nada, ya. A los días ya llega el juicio, ¿verdad? Empiezan a buscarlo, porque para todo juicio siempre hay una demanda, y se escribía en un rollo, en un libro, ¿verdad?, la causa penal por la cual estaba ahí. Y cuando empiezan a buscar, ¿dónde está la demanda, verdad? Porque el que lo fue a demandar no se quiso exponer, ¿verdad?, no se quiso evidenciar. Y le dicen al juez: señor juez, ya buscamos y buscamos, pero resulta que se ve que se metieron los ratones, hicieron un rompedero de rollos, y probablemente, ¿no? Y este hombre se queda así. Lo que le había dicho el hombre de Dios: hasta los ratones tienen un propósito. Dios todo lo puede. Ahora sí, amados hermanos, vámonos rápido al siguiente punto, porque ya tengo que ir casi para el final, ¿verdad? Segundo punto fue ¿qué tiene que saber la gente acerca de Jesús? Tercer punto, ¿verdad?, de la enseñanza doctrinal es el requisito indispensable para la salvación. Ya a la gente le debemos de hacer saber quién es Jesús, qué hace Jesús, qué vino a hacer, lo que sufrió, su poder, su autoridad, su divino poder salvador, etcétera, etcétera, todo, ¿verdad? Conducirlos a la fe en Él, que es parte del evangelismo, ¿verdad?, la fe en Jesús. Pero hay algo muy importante que le debemos de enseñar a la gente, que hay un requisito indispensable para la salvación. Cuando se predica el evangelio aunado a esa fe, ¿verdad?, que es indispensable para poder tener perdón de pecados, salvación y vida eterna, hay algo que debemos de enseñar a la gente que también es indispensable para que se puedan salvar. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Uno de los requisitos indispensables para el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna es precisamente el arrepentimiento. Un arrepentimiento amplio. La palabra de Dios dice que el Señor quiere dar descanso a nuestra alma, ¿verdad? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no sé si a usted le pasó, pero nuestra alma descansó. Yo descansé cuando me entregué al Señor, me arrepentí, y Él trajo una paz y un descanso a mi alma, un remanso, ¿verdad?
Pero hay algo por lo cual a veces mucha gente a la que le predicamos no nace de nuevo, y es precisamente porque no han entendido que hay algo indispensable, es como uno de los peldaños para ascender a la salvación, y es precisamente porque no se les ha enseñado o no tienen un arrepentimiento profundo. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoeo, que significa pensar diferente, reconsiderar moralmente de forma diferente, ¿verdad? Cambio de forma de vida. Por eso les dice Juan el Bautista, le dice a los fariseos, demuestren que verdaderamente tienen frutos de arrepentimiento. Otras versiones dicen, lo manejan así, dicen, demuestren que con sus actos que verdaderamente han cambiado y se han arrepentido. Cambio de forma de vida basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento en lo relativo al pecado y la rectitud. Hay que enseñarle a la gente que debe de cambiar su manera de pensar con respecto al pecado, porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. En el mundo se le dice entre los hombres, vamos a echarnos unas cervezas ahí al bar fulano de tal, donde está el espectáculo ahí, la variedad, ¿verdad? Y dice, sí, vamos, y todo el mundo eso lo ve bueno, ¿verdad? La gente del mundo. Pero debemos de enseñarle que eso está mal, es inmoralidad, es pecado, que la palabra de Dios dice no se embriaguen con vino, ¿verdad? Que es ir a una variedad, por ejemplo, los hombres, si están viendo mujeres desnudas ahí, es adulterio. ¿Es adulterio? Desde ese punto, sí, el Señor dijo, el que mira a otra mujer para codiciarla, para desearla sexualmente en su corazón, ya está pecando. Entonces la gente debe de cambiar. Por eso yo sí creo y he visto casos en los cuales en una campaña evangelística la gente cree y se arrepiente, ¿verdad? Cree en Jesús, se arrepiente, se entrega a Cristo y es salva. Pero normalmente hay gente que está un poquito más dura, ¿verdad? Y hay que trabajarla, ¿verdad? Y hay que evangelizarla. Y entre esas cosas de la evangelizada que le estamos dando, hay que guiarlo al arrepentimiento, o sea, a que cambie su manera de pensar con respecto al pecado, a lo malo. Y luego dice aquí, le dice esta escritura, dice, conviértanse. Aquí la palabra convertirse es la palabra epistrefo, que significa revertir, o sea, volver, convertirse, hacer un cambio en las creencias. La gente allá afuera tiene fe, tienen fe en que lo que están viviendo es lo correcto, son sus convicciones. Pero hay que comparar sus convicciones que lo conducen a vivir una forma en específico. Hay que guiarlos a que hagan una comparación entre su forma de vivir y lo que Dios dice que debemos de vivir, los seres humanos. Todos los seres humanos, porque todos somos criaturas de Dios. Dios en su palabra, el Señor en su palabra nos enseña que un elemento esencial precisamente para la salvación, libertad, paz y sanidad total es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Y si no hay perdón, no hay libertad, no hay salvación. Es indispensable que la gente pase primero por el arrepentimiento. Miren, por esa razón es que la palabra de Dios dice que primero envió a Juan a preparar el camino del Señor, el camino del Mesías. El ministerio de Juan el Bautista era de predicar un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué hizo ese bautismo de arrepentimiento o ese evento en la vida de las gentes? Preparar sus corazones, volverse a Dios y estar receptivos, para que después entrara el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador en escena. Y toda esa gente que ya se había vuelto a Dios fueron los que vinieron a Él. Primero, bueno, hay que predicar el Evangelio y todo, pero antes de poder conducirlo a la rendición y a la fe total en Cristo, hay que conducir a la gente al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué, verdad? Tristemente mucha gente, inclusive que se está congregando en la iglesia, no sabe ni se le ha enseñado que al poner su fe en Jesús también debe de arrepentirse. Primero que nada, para poder ser salvo. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la iglesia a veces hay mucha gente que incluso ya están bautizados o están sirviendo en un ministerio y aún no han sido salvos del pecado ni han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no han tenido un arrepentimiento genuino.
¿De qué se debe de arrepentir la gente? De todo lo malo, ¿verdad? Hay una escritura que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, que nos muestra aquí Dios este principio del arrepentimiento. Dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. ¿Cómo? Como juicio por el pecado, ¿verdad? Pero versículo 14, escuche. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. La gente cuando se le evangeliza puede hacer la oración del pecador, puede pedir, puede esto, puede decir te acepto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no está decidido en ese momento, arrepentido de corazón, ha entendido que está mal y decide apartarse de sus malos caminos, de su conducta perversa, si no hay esa convicción de arrepentimiento profundo y sincero en su vida, no puede haber perdón, salvación ni vida eterna. Así de fácil. El arrepentimiento bíblico consiste en que en un momento dado de la vida una persona que a lo mejor ha conocido la palabra de Dios, o bien se le está evangelizando y dando a conocer el corazón de Dios, sus deseos y sus mandamientos, en cierto punto se da cuenta de que su modo de vivir y de pensar no está de acuerdo con la voluntad de Dios, o se encuentra viviendo y pensando en pecado, en maldad y corrupción moral. Entonces, cuando la persona decide por propia voluntad abandonar el pecado, la maldad y la desobediencia para volverse a Dios de todo corazón y comenzar una vida de obediencia, entrega plena y total a la voluntad del Señor sin ninguna restricción, en ese momento se da la muestra de que se ha arrepentido verdaderamente. Hay una muestra de arrepentimiento genuino y sincero en las Sagradas Escrituras. Esta es la vida de un chaparrito. ¿Cómo se llamaba ese chaparrito que se subió a un árbol? Saqueo. No el saqueo que están haciendo, el saqueo de petróleo, no. Saqueo. Ese hombre dice la palabra que fue el Señor a su casa, ¿verdad? Lo invitó, le dijo, bájate de ahí, chaparrín, ¿verdad? Quiero esta noche estar en tu casa, ¿verdad? Quiero comer ahí, quiero posar en tu casa. Se baja bien contento. Lo recibe, ¿verdad? Y dice que en un momento dado dice, Señor, si yo he defraudado a alguien, le voy a devolver, ¿verdad? Multiplicado, y aparte eso voy a regalar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Por qué dijo eso Saqueo? ¿Nada más porque se le ocurrió? No. Porque cuando el Señor Jesucristo iba a algún lugar, aprovechaba el momento y hablaba de la palabra de Dios, los mandamientos, los principios espirituales, pero también la necesidad de volverse a Dios, o sea, arrepentirse y someterse nuevamente a la voluntad de Dios. No lo dice el texto, pero yo pienso que cuando escuchó a Jesús predicar y de que el Señor hablaba de la pureza, la santidad, la rectitud, la honestidad, de no robar, de no abusar, ¿verdad? No robar, mentir y defraudar, ¿verdad? Como se dice por ahí. Digo, caray, a ver, permítame, no, yo soy una ratota, porque para ser jefe de publicanos no tenías que ser una rata, tenías que ser rata de ratas, o ladrón de ladrones, ¿verdad? Y dijo, no, estoy mal, estoy bien perdido, y por eso dice en su corazón, me va a costar mucho esto, pero ni modo, Señor, a partir de hoy estoy dispuesto a dar una parte de mis bienes a los pobres, y al que haya yo defraudado se lo voy a devolver multiplicado. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Ha leído ese pasaje? ¿Qué dijo? ¿Hoy qué? Hoy ha llegado la salvación. ¿Por qué? Porque se arrepintió de corazón, de todo corazón. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, ni salvación, ni vida eterna. Si ustedes quieren, pueden usar ese para cuando vayan a evangelizar a alguien, ya lo están evangelizando y dicen, hoy le voy a meter la historia de Saqueo. Voy a contar una historia. Mira,
se la quieres contar, así te la aprendes y se la narras, o se la cuentas con la Biblia, porque hay gente que ve la Biblia y parece que ve el diablo, y dice, no, hazte para allá. No, yo no quiero saber de eso. Y yo tengo un método que digo, oye, tú empezamos a platicar, fíjate que ahorita que estamos hablando de eso, me acordé de una historia de la Biblia. Y hay un chaparrito, que un día se sube a un árbol llamado sicómoro, creo. Yo me hago como que no sé nada, ¿verdad? Como que soy tontito, porque, mire, al principio decíamos que presentar el Evangelio es como cuando presentas un producto, ¿verdad? Y una de las cosas que debe tener el vendedor es nunca mostrarse superior al comprador, sino así como que, ay, por favor, cómpramelo, dame de comer. Y yo siempre así, no, sí, era un chaparrito que se llamaba Zaqueo, y le empiezo a contar la historia, y lo vio Jesús, y dijo, baja. Y le narro la historia como es. Y luego le digo, ¿sabes por qué Jesús le dijo eso? La gente que no sabe a veces nada, o que sabe, dice, no, pues, la verdad no. Porque en medio de la enseñanza, en medio de la pachanga y la fiesta, y yo manejo, perdón por las expresiones, pero así manejo, con la gente que no es cristiana manejo estas expresiones para que se sientan, como decía Pablo, con los judíos me hago judío y con los gentiles me mimetizo con ellos un poco, ¿verdad? Estaba la pachanga, ahí estaban comiendo y el Señor, ¿verdad? Como que te lo digo a Chana para que lo entiendas, Juana, y no deben de robar, no deben de abusar, no de esto, no lo otro, no aquí, no así, allá. Porque Zaqueo tenía deseo de verlo, o sea, deseaba verlo, no era como los fariseos. Y ya le he hecho ahí todo un rollo evangelístico, ¿verdad? Y precisamente en un momento dado de ese tiempo, ha de haber dicho, estoy mal. Soy una rata asquerosa. Soy lo peor que puede haber. Jesús dijo, los pecadores y las prostitutas van por delante de ustedes al reino de los cielos, así le dijo a los religiosos. La gente creyente promedio, religiosa promedio en el mundo, dice, no, yo no soy malo. Malo es mi compadre que es mujeriego, tiene 5 casas, ¿verdad? Ha matado a 2 o 3 y es asaltante. Yo no soy malo. Zaqueo probablemente era un pecador promedio, ¿eh? Se sentía, pero cuando escuchó la palabra, o sea, escuchó las palabras de Jesús, los mandamientos del Señor, que no lo dice ahí, pero yo creo que eso fue lo que el Señor debió haber predicado, porque a eso iba. Él no iba como a veces vamos a las pachangas, ¿verdad? Y estamos ahí y tiene la intención, voy a evangelizar aquí a alguien. Se acaba la fiesta y no evangelizaste a nadie. No, el Señor no daba paso sin guarachazo, ya llevaba su tamal amarrado, ya llevaba su plan, y decía, hoy les voy a predicar esto, o veía la situación, decía, hay que predicarle esto, así, y hablaba, y la gente decía, estoy mal. La gente que estaba era noble de corazón, ¿no? Porque la gente endurecida por la religión, salvo algunos cuantos, ¿verdad? Entonces, antes de guiarle al siguiente paso a la gente, ¿verdad? Porque se le debe predicar, hablar de Jesús, del Evangelio, del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo y pasó esto, así, y el Señor tiene poder y autoridad divina para perdonar pecados, y a Él le fue entregado el negocio entero, el changarro, el universo entero, el Padre se lo entregó, etcétera, etcétera, para darnos perdón, salvación y vida eterna. Pero ¿qué crees, amigo? Que hay un requisito indispensable que se llama arrepentimiento, que es un cambio de modo de pensar, de mis convicciones de vida con respecto a la forma que vivo, de dejar de ver a lo bueno como malo y a lo malo como bueno, porque con todo respeto, amigo, pero sin eso no se puede entrar al cielo, no puedes entrar al perdón, la salvación y la vida eterna, no se puede. Porque el Señor dijo, ¿verdad? También dice en Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los reconoce y se aparta de ellos, ¿alcanzará qué? Gran misericordia. No lo digo yo. Y ahí sí, mira, le pelas la Biblia y dices, aguántame tantito. Si es que llevas Biblia, si no, tu Biblia en tu teléfono. Porque a veces, pastor, ¿verdad? Que en los teléfonos tenemos aplicaciones de todas menos de la Biblia, ¿verdad?
Proverbios 28, le dices, aguántame tantito, pues es que mira, yo apenas estoy aprendiendo. ¿Cuál? Ya tienes 25 años en la iglesia. Déjame encontrarte. Ah, mira, 18, 20, 28, 13. Ah, mira, aquí dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán gran misericordia, recibirán misericordia. Dios dice que para que Él nos perdone, para que el Señor nos perdone, tenemos que confesarlos, o sea, reconocerlos, y aparte, abandonarlos, porque mucha gente confiesa, ¿a poco no? Señor, perdóname porque soy un asqueroso pecador inmundo. Ay, soy un mujeriego y un borracho que le pego a mi esposa. Ay, perdón. ¿Ya? Sales allá afuera, una persona que se le está evangelizando, ¿verdad? O que ha venido a la iglesia, sale allá afuera y sigue igual. Yo cuando fui católico así hacía. Me ponía, porque yo fui del coro de la iglesia, allá en la iglesia de San José en Córdoba, Veracruz. Antes de la misa todos nos confesábamos, el padre me ponía mis penitencias, te absuelvo de tus pecados. Estábamos así, ¿verdad? En el coro y casi me salía una aureola y alitas, ¿verdad? Pero saliendo allá afuera, ya estaban los mismos chamacos del coro, ya estaban 2 o 3 camionetas y decían, mira, abrían la hielera. Ya se imaginarán que habían las hieleras atacadas de cervezas, de hielo y unos cuantos frascos o como le conocen aquí, como pomos, ¿no? A las botellas, ¿no? De Bacardí, de esto, del otro, y ya saliendo, ¿verdad? Bien santificados del coro, ¿verdad? Vámonos a emborracharnos y hacer desmanes. Eso no es confesar, bueno, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es reconocerlos y apartarte. Como dijo Juan el Bautista, demuestren con su vida verdaderamente que tienen frutos de arrepentimiento, o sea, que han cambiado su manera de vivir. Tengo que terminar ya. Sí, ya, termino con esto. No quiero cansarlo más. Quiero terminar, ¿verdad? Recordando, cuando yo me convertí a Cristo, durante aproximadamente unos 6 meses estuve asistiendo a algún lugar, escuchando, ¿verdad? La palabra, y pues empiezas a escuchar la palabra y pues te empieza a interesar, ¿no? Pero no había habido ningún cambio en mí. Bueno, recuerdo que en una ocasión con un amigo, ¿verdad? Estuve escuchando la palabra, mi esposa se convirtió primero al Señor como 1 o 2 meses antes. Ella cambió, mi esposa y yo nos dábamos unos agarrones pero bien buenos, ¿verdad? Que volaban, ahí sí volaban platos, ollas, todo, ¿verdad? En una ocasión me demandó, fui a parar al Ministerio Público porque le había yo pegado. No, éramos un show ahí en la cuadra, ¿verdad? Yo era taxista, llegaba con mi sombrero, mis bototas, ¿verdad? Me bajaba yo. Las vecinas, que sabían que era yo muy pesado, muy grosero y muy violento, pero aquí oían el taxi que llegaba porque traía yo bala, ¿verdad? Eso que se oye el motor. Decían, allá viene tu marido, ¿verdad? Y cuando daba yo la vuelta, ¿verdad? Yo los veía cómo desfilaban, me bajaba. Yo no quiero que me tengan miedo, nada más que me respeten. O la de fodongas. Y arriba, ahí ese viejo. No, me sentía guacamanello, ¿no? Pero empecé a escuchar la palabra de Dios. Yo tuve un problema fuerte que me hizo empezar a acercarme a Dios. Atropellé a una persona, gracias a Dios no se murió. Me peleé, me escapé. Ahí empezó mi búsqueda de Dios. Y como un año antes de convertirme, yo me metí en un problema. Voy a cortar la transmisión porque